Hermanos, hoy vamos a ver lo que nos dice San Lucas sobre la resurrección de Jesús. Y se encuentra en el capítulo 24, versículos del 1 al 27. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y entonces él les preguntó: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, el que había de redimir Israel, era. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que te habían visto visiones de ángeles que dijeron que él vive. Y fueron algunas de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En este relato de San Lucas destacan algunas cosas muy interesantes. Y sobre todo, la duda de los seguidores del Maestro durante 3 años y medio que tienen sobre lo que él había profetizado, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y el primer grupo de dudosas lo tenemos en las mujeres que sabían que Jesús iba a resucitar al tercer día, pero aún así preparan especies para embalsamar el cuerpo y que no se apestara, como diríamos nosotros, porque ustedes saben que los cadáveres después del tercer día empiezan a oler de manera ingrata. Pues ellas preparan las especies y van al sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero no encuentran el cuerpo. Y sí, 2 ángeles se les aparecen, 2 personajes vestidos maravillosamente, que les dicen que Jesús ha resucitado, que entren y que vean que no está ahí porque ya ha resucitado.
Entonces ellas entran y ven y salen asombradas. Entonces los ángeles dicen, ok, ahora vayan ustedes a decirle a los discípulos que el Señor ha resucitado, pero que vayan a Galilea porque Él se va a encontrar ahí con ellos. El segundo grupo, los varones resplandecientes que dan las nuevas a unas personas que habían trabajado y servido en el ministerio de Jesús, algunas de ellas, como nos dice San Lucas también, dando de su economía para sostener el ministerio de Jesús, pero ellas van con la duda, ¿habrá resucitado o se habrán robado el cuerpo? Como lo dicen otros evangelistas. Los ángeles que se les aparecen las convencen de que no es cierto, ni se han robado el cuerpo, ni lo han llevado a otro lado, sino que ha resucitado. Pero que les digan a los discípulos que vayan a Galilea porque ahí se va a encontrar con ellos. Entonces, los discípulos, cuando oyen la versión de las mujeres, como diríamos en México, les tiran a Lucas. Están loquitas, dicen que resucitó porque no encontraron el cuerpo. Fíjense, habían seguido al maestro durante 3 años y medio y en ese tiempo él les insistió varias veces que tenía que morir, pero que iba a resucitar al 3er día. Pero ahora, a pesar de que estas seguidoras del maestro les dicen que ellas comprobaron que ha resucitado, ellos no le creen. Y no nada más eso, los 2 discípulos que van camino a Emaús, cuando se encuentran con ese personaje que ellos no reconocieron y que era Jesús, y empiezan a platicar entre ellas, y cuando Jesús les pregunta, bueno, ¿de quién están hablando? Bueno, tú eres el único extranjero por lo visto aquí, que no sabes de Jesús, que lo crucificaron las autoridades religiosas y las romanas, y que dijeron que se habían robado el cuerpo los discípulos. Pero ahora resulta de que unas mujeres fueron y regresaron y nos vinieron a decir que el cuerpo ya no estaba porque había resucitado. Ay, el Señor se los queda viendo. Pero ok, camina con ellos un poquito, llegan a la aldea de Emaús y cuando van a partir el pan, Él lo toma y da gracias y ahí reconocen al maestro que habían seguido durante 3 años y medio. Jesús se manifiesta abiertamente a los discípulos cuando están reunidos en una casa. Y ahí entra. La puerta está cerrada con llaves para que las autoridades religiosas no fueran a atentar contra los discípulos. Pero Él entra sin abrir la puerta porque Él es omnipresente y se da a conocer ante ellos. Y es la manera como ellos reconocen que Jesús, el Maestro, al que ellos vieron crucificar y que ellos vieron enterrar en una tumba, ha resucitado. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? Que muchas veces nuestro enemigo nos siembra duda de lo que Dios nos dice. Y nosotros creemos que Dios va a hacer las cosas como nosotros pensamos. No, Dios no las hace así. Dios las hace según lo tiene Él planeado. Y eso es lo que nosotros aprendemos de esto. A veces seguimos a Jesús o a Cristo o a nuestro Redentor por mucho tiempo, pero como que a veces la mano nos tiembla o los ojos no alcanzan a distinguir bien. Entonces, mis hermanos, oremos al Señor para que lo que hemos creído de Cristo, lo que nos dicen las Escrituras, lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón para nuestra salvación. Y con estas palabras reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, ahora y siempre. Amén.